Bueno, bienvenidos, ¿no?, a este simposio de medicina basada en valor, la importancia de la investigación aplicada y, bueno, principalmente quiero agradecer a la organización, también obviamente a los patrocinadores y también a los ponentes que vamos a tener aquí toda la tarde, que han hecho un trabajo excepcional para tener hoy pues unas charlas, las que podamos tener todos, bueno, una visión de lo que va a pasar aquí esta tarde. También a todos los paneles implicados esta tarde, sobre todo a Ana Herranz, que ha tenido, bueno, pues un trabajo para organizar este simposio bastante grande y yo se lo agradezco. También quiero agradecer e invitar a la presentación a la directora general de farmacia de la Consejería de Sanidad, Elena Agras, y sobre todo su disposición a presentar el simposio de esta tarde, y con ella pues lo abriremos y nos ofrecerá unas gratas palabras. Adelante. Pues muchas gracias, Gregorio, muchas gracias patrocinadores y asistentes. Muchas gracias a este congreso, ¿no? Porque creo que es muy importante que en un congreso como este, en el que la figura del farmacéutico se va a plasmar en un rol tan importante, pues tengamos una mesa importante en la que tengamos esa voz de los farmacéuticos de hospital, de los farmacéuticos analistas, ¿no? Es un honor y es un privilegio, por tanto, pues daros la bienvenida a este simposio de medicina basada en valor. En un momento en el que la medicina, la terapéutica, se enfrentan a desafíos cada vez más complejos y este tipo de mesas nos hace reflexionar sobre cuáles son el papel fundamental de ese farmacéutico hospitalario, análisis clínicos, inmunología, microbiología, ante esta rápida evolución de biomarcadores, de medicamentos innovadores, de terapias avanzadas, que es todo lo que vamos a poder hablar. En esta primera mesa, además, vamos a tener una mesa muy importante en la que vamos a hablar tanto de terapias avanzadas como comerciales, como elaboración de esas terapias avanzadas académicas. Muy importante el papel del servicio de farmacia en esta mesa, como de los inmunólogos, y el papel incluso de la investigación en estas medicinas avanzadas. Nos vamos a ver también a reunirnos con el propósito de explorar lo que es la investigación aplicada en el campo de la salud y cómo está transformando la práctica clínica con los resultados en nuestros pacientes. Es esencial y muy importante integrar esa investigación en lo que es la práctica diaria de nuestros profesionales, desde la atención primaria hasta la hospitalaria, hasta la especializada. Esa investigación juega un papel importantísimo y determinante en la atención sanitaria. Y por último, además, fundamental invertir en formación continua y en la especialización de nuestros profesionales. Tenemos una mesa sobre el futuro de la especialización de la profesión. El desarrollo y la actualización de los programas formativos es indispensable y un aspecto clave para garantizar que estamos preparados para enfrentar esos desafíos y ese futuro para ofrecer la mejor atención a nuestros pacientes. Por tanto, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la organización del Congreso, por invitar a la Consejería de Sanidad, que represento con esta Dirección General de Farmacia, por permitir intercambiar todas estas experiencias, compartir soluciones innovadoras en el campo de la hospitalaria, del análisis clínico y, por tanto, de la medicina basada en valor para proporcionar esa atención sanitaria de calidad y centrada en el paciente que todos queremos. Por tanto, sin más dilación, doy paso a la primera mesa. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias, Elena. La verdad es que creo que lo ha resumido muy bien lo que va a pasar esta tarde y creo que a continuación vienen 3 charlas muy interesantes. Y bueno, la primera mesa con la que voy a abrir es investigación en atención especializada y terapias innovadoras. Para eso tenemos a 2 especialistas en la materia. Uno es el doctor Juan Mejía, responsable de Oficina de Farmacia Autonómica de Medicina Predictiva Personalizada y Terapias Avanzadas, el nombre es largo, pero pues muy interesante lo que está pasando ahí. Y tendremos también a Alejandro Segura, especialista en inmunología, que nos va a enseñar un poco cómo se desarrollan este tipo de fármacos. Tendremos por una parte el desarrollo de este tipo de terapias y otra parte la gestión. Así que vamos a ver el proceso integral de lo que es la innovación relacionada con las CAR-T. Así que, adelante.
Hola, buenas tardes. Pues nada, vamos a centrar en el ejemplo de las CAR T-cells como ejemplo de terapia innovadora. Este es un poco el índice que vamos a seguir para esta sesión. Vamos a empezar con lo que son las terapias avanzadas, de cuáles disponemos actualmente, ¿vale? Y cuál es un poco el marco en el que nos vamos a mover. Ya sabéis que hablamos siempre de medicamentos, ¿vale? Eso que no se nos olvide. Medicamentos de terapia avanzada de uso humano basados en genes, la terapia génica, en células, la terapia celular o en tejidos, la ingeniería tisular. Y las CAR T-cells estarían un poco a mitad camino entre la terapia génica y la terapia celular. ¿Por qué? Porque son linfocitos T, es decir, son células en las que a través de vectores virales vamos a modificar la superficie de ese linfocito para marcarlo frente a un tipo de célula tumoral concreta. Hay una frontera muy estrecha entre lo que se considera un fármaco biológico y una terapia avanzada. Hay fármacos biológicos extremadamente complejos como oligonucleótidos sin sentido o vacunas de RNA que no se consideran terapias avanzadas, ¿vale? Y actualmente hablamos de que a nivel de la FDA hay ya 34 terapias avanzadas aprobadas y llevado esto a Europa hablamos de unas 18. De estas actualmente hay 7 comercializadas en España, ¿vale? 2 terapias génicas, 2 terapias de tipo tisular o células mesenquimales y el resto serían terapias de tipo CAR-T, ¿vale? Las primeras que se aprobaron fueron Yescarta y Kymriah y recientemente se ha añadido Tecartus, ¿vale? Y Abecma, que es la primera CAR-T frente al BCMA, en este caso para el mieloma múltiple. Pero esto no acaba aquí, o sea, hay muchísimas más moléculas llamando a la puerta para poder venir en los próximos meses o años, ¿vale? Y si vemos el pipeline de los distintos laboratorios, digamos que gran parte de la investigación está centrada en esto. Ya hemos nombrado las CAR T-cells, pero ¿qué es lo que son exactamente? Pues bueno, básicamente lo que se hace es extraer los linfocitos de ese paciente y se envían al laboratorio que se va a encargar de la manipulación de la superficie de esos linfocitos, añadiendo ese receptor CAR y posteriormente, ¿vale? Pasadas unas 2-3 semanas de la producción, ya se administran en ese paciente. Sí que es cierto que cada vez se está tendiendo a cortar más esos periodos de tiempo, ¿vale? Ya que muchos pacientes cuando llegaba la terapia ya no podían ser tratados con AMIA porque habían fallecido o habían recaído ya, ¿vale? Y la principal pregunta es, ¿qué papel juega la farmacia en estas terapias? Pues bueno, somos uno de los actores que estábamos incluidos dentro de ese Plan Nacional de Terapias Avanzadas y las principales funciones que se nos atribuían inicialmente eran hacer la solicitud y recepción de esa terapia y también participar en la farmacovigilancia y el seguimiento de esas reacciones adversas. Esto va un poquito más allá, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque aquí no se diga, ¿vale? Sí que es cierto que la custodia y la dispensación son también funciones de servicio de farmacia al tratarse un medicamento, ¿vale? Y estamos incluidos tanto en las de tipo industrial como en las académicas. En ambos casos somos responsables de estos medicamentos. ¿Por qué son importantes tan diferentes del resto de fármacos? Pues por 3 puntos concretos dentro del proceso farmacoterapéutico. Por su adquisición, ¿vale? Son fármacos extremadamente caros y que además llevan un sistema de pago por resultados, ¿vale? La conservación, hablamos de que requieren de terapias de menos 80 grados en el caso de la terapia génica y de menos 180 en el caso de las terapias celulares. Y por la farmacovigilancia, por la toxicidad a largo plazo y a corto, ¿vale? Que tienen estas terapias, que en muchos casos incluso no las conocemos completamente en el momento de su comercialización. Aunque no es el modelo más común, ¿vale? Es el que hemos seguido en el Hospital AC, y es que la farmacia cumpla con todo el proceso farmacoterapéutico, es decir, que se encargue de la adquisición, conservación, custodia y dispensación, creando una sala de criopreservación dentro del propio servicio de farmacia, ¿vale? Para ello estamos acreditados tanto para Yescarta como para Kymriah, y pues bueno, básicamente lo que se hizo fue establecer dentro de la farmacia un cuarto específico con sistema de acceso restringido, con controles de anoxia y controles de temperatura y humedad, y que contuviera pues, estos tanques de nitrógeno que nos van a permitir conservar estas terapias en el momento que se recepcionan. Actualmente tenemos 2, uno para las comerciales y otro para las de ensayo clínico, y tenemos también este sistemita que veis aquí, que es el dry zipper, que básicamente es con un pequeño contenedor que también cargado con nitrógeno líquido y que permite que se transporte esa terapia en perfectas condiciones hasta el punto de administración, ¿vale?
allí ya se encargan los hematólogos de descongelarlo y administrarlo. Además, estos fármacos requieren de un especial seguimiento farmacoterapéutico. Todos tienen protocolos específicos de Valtermed, ¿vale? Protocolos farmacoclínicos que son los que van a marcar si el paciente es o no candidato a esta terapia y qué tipo de controles hay que realizar, ¿vale? Para hacer esa medición del pago por resultados. ¿Qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues básicamente se establece una especie de contratos con el hospital de manera que se hace un primer pago en el momento de la recepción de la terapia y pasados 18 meses, si cumple los criterios establecidos de efectividad, es decir, que el paciente siga vivo o siga en revisión completa, ¿vale? Según el tipo de terapia, se haría el segundo pago. No se pagaría, ¿vale? Ni siquiera inicialmente si llega fuera de plazo, si el paciente fallece antes o si ya no es candidato en el momento en que llega la terapia. Y el segundo pago no sería si el paciente no responde, recae o fallece o si ha recibido otra terapia posterior al CAR-T. Ya desde nuestra sociedad fuimos muy pioneros en el momento de que al poco de aparecer estas terapias ya se hizo un documento de nuestra sociedad científica sobre cómo gestionarlos, ¿vale? ¿Y qué resultados han obtenido estas terapias? Bueno, voy a enseñar un poco la foto a nivel nacional, a nivel de comunidad autónoma y a nivel de nuestro propio hospital. Bueno, básicamente a nivel nacional, cerca del 90% de las solicitudes fueron aceptadas, la gran mayoría en linfoma B de células grandes, ¿vale? Y en menor medida en leucemia linfoblástica aguda de células B. La foto es muy similar a nivel de comunidad valenciana, un porcentaje de solicitud ligeramente superior. Y en cuanto a la respuesta, ¿vale? De estas 768 ya pasamos a que solo tenemos datos de 300 pacientes y además no todos en el mismo tiempo, ¿vale? Por lo tanto, hay que tomar con precaución los datos que se extraen de aquí. ¿Qué es lo que se vio? Que el 45% de los pacientes eran éxitos en el momento de este corte de datos, que el 24% habían recaído de forma precoz y que solo un 26% estaban en remisión completa, ¿vale? Los datos a nivel de comunidad valenciana son muy parecidos. Hablamos de un 21% de efectividad a los 18 meses en pacientes adultos y un 20% en pacientes pediátricos. ¿Qué toxicidades tienen estas terapias? Pues bueno, hablamos de reacciones adversas como el síndrome de liberación de citoquinas, presente en prácticamente todos los pacientes, aunque sí que es cierto que la mitad de ellos son de grado 1, la neurotoxicidad conocida como ICANS, ¿vale? O las citopenias, presentes entre un 30 o 40% de los pacientes. ¿Qué es lo que vimos en nuestro hospital? Pues bueno, no hubo, o sea, todas las solicitudes fueron aceptadas, más o menos la mitad de los pacientes se trataron con Keytruda y la otra mitad con Yescarta, ¿vale? Que son las dos CAR-Ts actualmente comercializadas, y 6 con CAR-Ts académicos o dentro de ensayo clínico. No hubo ninguna incidencia respecto a la recepción, custodia y dispensación de estas terapias, y pues bueno, la efectividad fue un poco parecida a la otra, ¿vale? Aquí es un poco más difícil de evaluar porque aquí solo se había evaluado a los pacientes que seguían vivos en cada periodo. Por eso puede parecer que las efectividades son un poco más grandes, pero bueno, si tenemos en cuenta el global, es muy parecido a los datos a nivel nacional. Y en pediatría sí que es cierto que tenemos menos experiencia y que la efectividad ha sido bastante más limitada. En cuanto a seguridad, pues lo mismo que hemos visto a nivel nacional. 77% de liberación de citoquinas, un 34% de los pacientes con ICANS, ¿vale? En ambos casos hay un porcentaje igual de pacientes que requirieron de rescates y que acabaron en la UCI. Y también no vale la pena destacar que hay un 63% con neutropenias, que no hubo ningún caso de neoplasia secundaria y que un 25% de los pacientes acabaron reingresando. ¿Qué papel tiene la investigación en los servicios de farmacia? Pues bueno, actualmente hay más de 2.000 ensayos clínicos con terapias avanzadas a nivel mundial, muchos de ellos en fases muy tempranas y sobre todo centrados en terapias celulares y terapias de tipo CAR-T. El participar ya desde el ensayo clínico nos permite adquirir manejo y práctica en estas terapias, formar ya parte de los equipos interdisciplinares y empezar a implementar los sistemas de calidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos medicamentos, el proceso farmacoterapéutico en ellos es muchísimo más complejo y tenemos que adaptarnos de forma continua, cambiar los circuitos, cambiar las instalaciones e incluso la metodología. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, requieren de una conservación muy diferente al resto de medicamentos, ¿vale? Incluso hemos tenido que crear unidades de dosificación distintas a los sistemas de prescripción, ¿vale? En el caso de la terapia génica hablamos de teras de genoma vectorial, ¿vale? Si introducimos todos esos ceros y no creamos una unidad, el programa se vuelve un poco loco. Y además, en el caso de la terapia génica requiere un acondicionamiento especial dentro de las salas blancas, por lo tanto hay que también implantar unos protocolos de limpieza previos y posteriores para asegurar que no queda ningún adeno asociado, ¿vale? Que son los vectores virales
con los que se administra esta terapia dentro de las cámaras, ¿vale? Para no contaminar, ¿vale? Que no haya una contaminación cruzada con posteriores tratamientos. Y, por supuesto, el pago por resultados. Esto es un poco la foto que teníamos en el año 2022, ¿vale? De casi 750 ensayos activos que teníamos, solo suponían los de terapias avanzadas cerca de un 2%, pero sí que es cierto que tenían una complejidad muchísimo más elevada. También hemos participado en 2 ensayos relacionados con la terapia génica, ¿vale? En concreto, estos eran para la enfermedad de Duchenne. A los pacientes se les administra de forma exógena el gen de la distrofina y en cierta medida recuperan esa funcionalidad que no tenían al nacimiento. Y también participamos en la elaboración de las terapias avanzadas de forma académica. ¿Cómo lo hacemos? Pues acogiéndonos a esto, a la excepción hospitalaria. Ya en el Reglamento Europeo de 2007 permitía que en un paciente concreto, siguiendo una prescripción facultativa y bajo la responsabilidad del profesional sanitario, se podía prescribir y elaborar desde el propio hospital, ¿vale? Siempre cumpliendo con las normas de correcta fabricación, ¿vale? O sea, a nivel similar a la industria, ¿vale? Y con una autorización de uso previa de la Agencia Española del Medicamento. Además, requerimos, ¿vale? Fuera del ensayo clínico, de una autorización específica de uso que haríamos igual que con los medicamentos extranjeros, ¿vale? A través de la página de medicamentos y situaciones especiales, y se circunscribe la utilización al centro en el que se ha autorizado. Ya hay 3 comercializadas en España, ¿vale? Pero si entráis en la página de medicamentos y situaciones especiales veréis que hay decenas y decenas de terapias que, aunque no estén comercializadas, sí que se autorizan y se están utilizando en España. ¿Cuál es nuestra experiencia? Pues bueno, nosotros nacemos un poco al amparo de esta unidad de terapias avanzadas que se creó en el Instituto de Investigación, que en un momento dado tuvo un cambio en la dirección técnica, ¿vale? Y la asumió el que entonces era jefe de farmacia, el doctor Poveda, ¿vale? Y el hospital, digamos que incluyó dentro de la unidad de terapias avanzadas al personal de los 2 servicios que estaban más implicados, que en este caso era farmacia y hematología, ¿vale? Y ahí es cuando entré a formar parte de control de calidad de esta unidad. Estas son un poco las instalaciones de las que disponemos, ¿vale? 177 metros cuadrados, con 3 salas con clasificación de aire clase B, 5 salas de clase C, entradas y salidas a través de SAS, un almacén, una sala de criopreservación y el equipo Clinimax Prodigy, que es el que realmente se utiliza a nivel mundial para todo lo que sería la elaboración de terapias celulares, ¿vale? Para ello nos acreditó la Agencia Española para la producción de hasta 5 productos distintos, ¿vale? No son CAR-Ts, ¿vale? Pero son muy parecidos, son linfocitos T halogénicos frente a 5 reactivaciones virales que pueden aparecer en pacientes con trasplante hematopoyético, ¿vale? En los que pacientes en los que ya hayan fallado todos los antivirales clásicos, podemos utilizar linfocitos halogénicos, ¿vale? Frente a citomegalovirus, Epstein-Barr, adenovirus, poliomavirus BK y virus JC, ¿vale? Entonces, esto de modo muy, muy sencillo, ¿vale? Lo que hacemos es buscar un donante halogénico a nuestro paciente, ¿vale? Que puede ser el mismo que en su día le donó la médula. Nos aseguramos de que haya pasado previamente esa infección y por una linfaféresis extraeríamos los linfocitos que posteriormente seleccionaríamos en la plataforma Clinimax Prodigy. Introducimos un antígeno que sea específico de ese virus, de manera que va a activar solo esos linfocitos y luego por captura inmunomagnética los separamos del resto. Y son los que vamos a poder administrar a nuestro paciente, y al ser halogénicos y ser muy similares a los que ya tiene el propio paciente, tienen una tolerancia muy buena, ¿vale? No es la misma respecto a las CAR-Ts comerciales. Esto es un poco lo mismo que os he explicado, pero con un poquito más de detalle. Y como cualquier medicamento, tiene que cumplir con unas especificaciones de producto terminado, ¿vale? Esto es muy parecido a lo que sería la industria farmacéutica. Pues tienes que mostrar que no hay crecimiento bacteriano, que la viabilidad celular supera un determinado límite, una pureza, que no hay un límite de impurezas que se supere y, bueno, básicamente acabas dosificándolo de manera similar a un medicamento. Pero para ello necesitas primero hacer una citometría de flujo para poder estudiar exactamente qué poblaciones linfocitarias y qué porcentaje de células que expresan interferón gamma, que al fin y al cabo van a ser los linfocitos activos frente al virus, ¿vale? Y en función del peso del paciente, de esa viabilidad celular y de ese límite de impurezas, tú podrás dosificar el fármaco para tu paciente. Y por supuesto, para esa liberación temprana, pues bueno, además tenemos que tener demostrar, ¿vale?, que no hay crecimiento bacteriano en una visión directa de Gram, ¿vale? Ya para la liberación final, ya posterior a la administración, ¿vale?, porque este proceso de elaboración dura unas de 12 a 36 horas en función de que haya o no parado overnight, ¿vale?
básicamente un día viene el paciente, se empieza a preparar ese tratamiento y al día siguiente se administraría, ¿vale? al paciente. O sea, viene el donante, perdón, el primer día, se extrae esas células, se tratan y finalmente se administra al día siguiente. Esta es un poco la noticia de esa primera elaboración que hicimos en febrero de 2021. Desde entonces ya se han tratado muchos pacientes en el Hospital AC y actualmente estamos trabajando en un ensayo fase 1 que lo que busca es crear un banco nacional de linfocitos, ¿vale? Es un proceso, ya no va a ser un sistema cerrado como lo que hemos visto que sea el CliniMax Prodigy, que lo elabora específicamente para el paciente, sino que aquí tú lo que buscas es tener un banco de linfocitos frente a los 10 HLAs más prevalentes de población española, de manera que cuando a ti te surja un paciente que necesita ese tratamiento, tú simplemente le hagas un HLA y busques el paciente que es compatible al tuyo y extraigas esa muestra criopreservada y lo puedas administrar de forma directa sin necesidad de buscar un donante. También estamos trabajando en otros muchos proyectos, ¿vale? Como el desarrollo de 2 tipos distintos de CAR-T para el LMA, mesenquimales, células NK, ¿vale? Que esto ya me gustaría explicaros, pero que es el futuro de las CAR-T va a ir por las NK, o el plasma rico en plaquetas, pero ya de forma más caracterizada. Y también formamos parte de la red certera, ¿vale? Que creó el Carlos III el año pasado y que básicamente lo que quiere es aquellos centros que ya están produciendo terapias avanzadas desde institutos de investigación u hospitales que pongan su maquinaria y su personal para terceros, ¿vale? De manera que podamos todos beneficiarnos, ¿vale? De estas terapias y que no queden solo circunscritas al hospital que las elabora de forma habitual. Por supuesto, todo va a pasar por esa creación de unidades de referencia. No tiene sentido que todos elaboremos todo tipo de terapias. Hay que especializarse en un tipo de terapias y elaborarlos para otros centros. Y, por supuesto, que aunque sea en investigación, no nos olvidemos, son medicamentos y el farmacéutico sigue siendo responsable de todo el circuito farmacoterapéutico. Y muchas gracias. Gracias, Juane. Bueno, se puede ver la importancia, ¿no? de estas grandes unidades y la potencia y los posibles proyectos que puedan tener. A continuación también otra charla que yo creo que va a ser también muy interesante, el doctor Alberto Segura, especialista en inmunología, como hemos dicho, que va a mostrar también cómo es la práctica clínica diaria suya respecto a este tipo de terapias. Adelante. Bueno, pues buenas tardes. Soy Alejandro Segura, inmunólogo, y nada, voy a contaros un poco, quizás un aspecto más básico de qué son las terapias o las inmunoterapias, y luego os comentaré un poco una nueva terapia que hemos desarrollado en el 12 de octubre, que se basa un poco en una combinatoria entre CAR-Ts y las terapias basadas en anticuerpos. Este es un poco el índice que voy a seguir. Como he dicho, primero una parte introductoria de cómo el sistema inmune establece sus mecanismos de eliminación de tumores. Luego las 3 aproximaciones inmunoterápicas más conocidas, las basadas en anticuerpos y las relaciones con CAR-Ts. Y por último, os contaré este proceso de investigación que se sigue, que suele olvidarse una vez que el fármaco ya está comercializado a la hora de desarrollar estas nuevas terapias. Entonces, bueno, si nosotros pensamos en el sistema inmune, siempre nos viene a la cabeza que es un conjunto de células y de estructuras que nos ayuda a evitar cierto tipo de infecciones, pero a partir de los años 50, con esta nueva teoría de la inmunosupervivencia, se estudió que el sistema inmune parece que ejerce un efecto fundamental a la hora de defendernos de la progresión y, en definitiva, producción de tumores. El sistema inmune actúa como un centinela y solo cuando el tumor es capaz de sobrepasar las capacidades del sistema inmune es cuando este se desarrolla y produce toda la patología asociada a este tipo de enfermedades. Y el proceso de la inmunosupervivencia se define en tres partes fundamentales. Una que se llama la de inmunoaclaramiento, en la que el tumor es eliminado totalmente por el sistema inmune y no progresa. Otro de inmunoquiescencia o inmunosenescencia, cuando este tumor se queda en una especie de equilibrio, ni crece ni progresa, pero tampoco se elimina porque sufre la presión del sistema inmune. Y ya por último, cuando el tumor sobrepasa totalmente la acción defensiva del sistema inmune, cuando este prolifera, progresa y provoca la patología. Entonces, bien, a la hora de que el sistema inmune sea capaz de eliminar a los tumores, se sigue lo que se conoce como el ciclo de la inmunidad del cáncer, aunque este ciclo es extrapolable a cualquier enfermedad infecciosa. Desde el punto 1, el tumor secreta antígenos
por lo general, proteínas mutadas derivadas de oncogenes o de otro tipo de mutaciones que pueda sufrir la célula tumoral, que son recogidas por las células dendríticas o células expresoras de antígenos circundantes del tejido, llevadas a órganos linfáticos, búsqueda de ahí y profesionalización de linfocitos T específicos contra el tumor, que pasan a la sangre y de la sangre buscan el nicho tumoral e intentan eliminar el tumor. Pues bien, la inmunoterapia realmente no es más que favorecer que ese ciclo del cáncer, ese ciclo de la inmunidad del cáncer, nunca se detenga. De forma exógena, mediante distintos tipos de tratamientos, vamos a intentar que ese ciclo siempre progrese. Y para hacer eso, tenemos distintas perspectivas terapéuticas que nos pueden ayudar a que ese ciclo nunca se detenga. Por una parte, tenemos las terapias basadas en anticuerpos. Ya todos aquí asumo que conocemos lo que es un anticuerpo. Estas estructuras en forma de Y, formadas por dos cadenas iguales 2 a 2, una pesada y una ligera, y que son proteínas bifuncionales. Tienen una zona específica donde el antígeno, que es hipervariable entre las distintas tipos de inmunoglobulinas, y otra zona que es más constante y que nos da las acciones efectoras de la proteína. Así que bien, utilizando estas estructuras proteicas, convirtiéndolas en anticuerpos monoclonales, es decir, cócteles del mismo anticuerpo que vas a tener capacidad de unión contra un único antígeno, podemos tratar ciertos tipos de tumores. Aquí os pongo algunos ejemplos ya conocidos por todos: rituximab, trastuzumab, cetuximab. Pues estos anticuerpos van a unirse a las células tumorales. Si se unen a receptores relacionados con factores de crecimiento, van a disminuir la progresión tumoral y además, por la zona efectora, van a movilizar el sistema inmune, que va a producir, en definitiva, la eliminación del tumor. Eliminación del tumor, ¿qué será? Sus restos serán fagocitados por las células presentadoras de antígenos o macrófagos circundantes, que presentarán esos antígenos a los linfocitos y producirán nuevos linfocitos citotóxicos, es decir, estímulo de la inmunidad del ciclo de la inmunidad del cáncer. Pero algunos pacientes, al momento de que los linfocitos entren en contacto con los tumores, se vio que eran incapaces de progresar y acabar con la muerte tumoral. Y esto es debido a lo que también me imagino que es una cosa que conocéis todos, los checkpoints o puntos de control inmunológico. A la hora de producirse una respuesta inmune, tan importante es que esta progrese como que esta disminuye o vuelva a la homeostasis. Esto se hace por medio de estos puntos de control inmune, como el CTLA4, PD1, PDL1. Pues bueno, los tumores son capaces de adaptarse a la versión inmunológica, producir esas proteínas y, en definitiva, bloquear la acción del sistema inmune. Pero bueno, nosotros nos hemos anticipado a esta habilidad adaptativa de los tumores y, por medio del uso de inhibidores de checkpoints, los anticuerpos monoclonales que van directamente dirigidos contra PD1, PDL1 y todas estas estructuras, evitamos que los tumores eliminen nuestros linfocitos específicos. Pero vamos un poco más allá. Estas estructuras ya proteicas están un poco pasadas de moda y ahora lo que se lleva más en el mundo de la inmunoterapia es la modificación estructural de estas inmunoglobulinas. Una forma de manipularlas estructuralmente sería por el medio de la inmunoconjugación, añadirle a la inmunoglobulina pues un radionúclido, un fármaco, una enzima, y hacer que esa estructura que estamos añadiendo extra se dirija específicamente contra un target o una diana específica, en este caso, un tumor. Pero podemos ir más allá. Resulta que estas inmunoglobulinas, estos anticuerpos, están compuestos por esas bolitas que os he puesto ahí dibujadas, pero que esas bolitas son dominios, es decir, plegables en el espacio por sí solas y funcionales sin necesidad de estar unidos al core estructural final. Entonces nosotros podemos eliminar la zona de un antígeno, separarla del resto de estructura, unirlas por linkers de aminoácidos, por lo general de glicina y serina, que dan mucha flexibilidad a la construcción, y formar lo que se conoce en el mundillo como single chain FB o fracciones variables de cadena única. Estas con la habilidad de unirse a un antígeno en específico. Y estos son, para nosotros, piezas de Lego con las que podemos construir cualquier estructura que queramos, manteniendo la capacidad de unir al antígeno que tenían los anticuerpos de partida. Así, si unimos estas estructuras mediante un linker, igual de aminoácidos glicina serina, formamos un anticuerpo biespecífico, que esto atenta contra todos los dogmas de la inmunología clásica, pero nosotros somos capaces de crearlo por medio de la biotecnología. Y este anticuerpo específico pues, tiene dos zonas de unión a dos antígenos diferentes, pero podemos ir un paso más allá y crear lo que se conocen como los T-cell engagers o moléculas atractoras de células T o de otro tipo de células.
Imaginaos que si mi anticuerpo biespecífico tiene por una de las zonas de un antígeno capacidad para unirse a CD19, es decir, potencialmente útil para el tratamiento de una leucemia linfoblástica B, pero por el otro lado, la otra zona de unión es capaz de unir, por ejemplo, CD3, vamos a tener un compuesto que va, una vez inoculado al paciente, a unirse a las células T del paciente, movilizarlas y acabar uniendo esa célula T que hemos unido previamente al tumor, formando una sinapsis entre ellos y facilitando que las células T localicen al tumor de forma específica y lo eliminen. Esto es lo que se conoce como BiTEs, y esto que parece como ciencia ficción está ahora mismo comercializado con el nombre de Blincito o blinatumomab, un anticuerpo específico anti-CD19 y anti-CD3. Pero el panorama actual es mucho más loco. Aquí os pongo algunos ejemplos, no todos, porque no me cabían en todas las diapositivas que tengo en la presentación, pero bueno, ahora ya la estructura canónica de la inmunoglobulina está súper pasada de moda y ahora se tiende pues, a utilizar 1.000 millones de unidades que la vamos a ir uniendo para formar todos estos compuestos y todos con sus nombres rimbombantes y chulos para que se publique más fácil en las considerables revistas, ¿no? Entonces, bueno, esto sería todo con respecto a las terapias basadas en anticuerpos, pero vamos a pasar ahora un poco a las terapias CAR. Las terapias CAR, que viene del inglés receptores quiméricos antígenos, se basan en una idea clave, que es la que voy a contar ahora mismo, que se desglosa un poco de la actividad o la activación del linfocito T. Para que un linfocito T se active, esto de inmunobásica, que ya cada vez me acuerdo menos, el linfocito T tiene que reconocer un antígeno específico, primera señal de activación, y luego sufrir una coestimulación por un receptor de coestímulo, como los que pongo ahí en la diapositiva, que sería la segunda señal de activación. En el momento en que una de las dos señales falte, el linfocito T no se va a activar. Entonces, claro, alguien pensó, pues ya está, vamos a intentar crear una proteína, una molécula que me facilite el proceso de unión a un antígeno específico y activación de la célula T, con una sola proteína, sin necesidad de utilizar todo este sistema de dos señales. Así nace un poco el CAR-T, que cumple la siguiente estructura. Un poco de izquierda a derecha, tenemos una zona de unión al antígeno, que puede ser cualquier cosa, pero tienden a ser estos single chain de los que estamos hablando, las zonas Hinge y transmembrana para dar estructura al complejo y que se mantenga la membrana plasmática, y a nivel intracelular tenemos dos dominios fundamentales. Uno es el de activación, que me da la primera señal, y otro es el dominio intracelular de coestímulo, que me da la segunda señal. Cuando la célula T se modifica génicamente para que exprese este receptor en superficie, se quedaría como en la imagen que aparece a la derecha de la diapositiva, ¿no? Esa célula T ya será específica contra un tumor o contra un tejido en específico. El proceso de producción ya nos lo han contado previamente, básicamente mediante una leucoaféresis aislamos los linfocitos T de los pacientes, estos se transducen con un vector viral, que sea un lentivirus o un retrovirus, para que esas células T expresen en superficie estos receptores quiméricos de antígeno. Y esto es una realidad, ya también nos lo han comentado antes, hay un montón de nuevos fármacos que se basan en este tipo de terapias CAR-T, desde Kymriah hasta ya los nuevos utilizados en mieloma múltiple. También destacar los ARI1 y ARI2 del Hospital Clínic, porque estos son CAR-Ts académicos, es decir, que es el propio hospital el que se encarga de su producción e inoculación al paciente, sin necesidad de casas comerciales exógenas. Pero bueno, aunque esto parezca ya un poco la panacea, los CAR-Ts, por supuesto, tienen limitaciones que van desde el proceso de producción, donde a veces las transducciones virales no son tan eficientes, la adaptación de los tumores frente a esa presión. De hecho, un 50% más o menos de los pacientes que reciben tratamientos CAR-T acaban teniendo un relapse, una reaparición de los tumores, además de las toxicidades y, obviamente, de los tumores sólidos, que son el gran caballo de batalla frente al que los CAR-T aún tienen que modernizarse un poco. Para soslayar estos impedimentos, aquí también os traigo diapositivas locas de estas, hay millones de perspectivas, desde las combinaciones con otros tipos de inmunoterapias hasta la mejora de los receptores lentivirales e incluso la producción in vivo de CAR-Ts o la modificación de la estructura core del CAR, haciéndole que se creen citoquinas, modificando la estructura para que en lugar de ser monoespecíficas sean biespecíficas, etcétera, etcétera. Todo esto ahora mismo en investigación y desarrollo que poco a poco irá apareciendo en los ambientes clínicos. Pues bien, a partir de estas dos terapias, en el 12 de octubre ideamos el desarrollo de lo que hemos denominado como terapia STAB, que es una terapia un poco más, una terapia que aúna estos dos mundos y que más o menos os voy a intentar explicar en el tiempo que me queda.
Bueno, ya sabemos que las terapias de reducción de células T se pueden basar en anticuerpos o en el uso de CAR-Ts. Cuando utilizamos estos BiTEs, estos anticuerpos bispecíficos, uno de los problemas fundamentales que tienen los pacientes es que estas estructuras tan pequeñitas se eliminan súper rápido de la circulación sanguínea. Las inmunoglobulinas, a través de la fracción FC, tienen la capacidad de mantenerse en circulación durante mucho tiempo, pero aquí esas FC ya no las tenemos, entonces hay que inocular al paciente de forma considerable para que esas terapias tengan eficacia. Además, otros efectos adversos o problemas de la propia terapia que puedan tener. Y con los CAR-T lo que nos pasa es que es únicamente la célula CAR la que tiene acción antitumoral, es decir, solo las células que nosotros traducimos e inoculamos al paciente son las que van a localizar el tumor y a acabar con él. Pero ¿qué pasa si todas las células CAR-T que yo voy metiendo al final acaban agotándose y perdiéndose? Que ya no queda fármaco que ataque al tumor. Además, los CAR-T tienen sinapsis que son un poco aberrantes y no tan parecidas a las canónicas, los síntomas de liberación de citoquinas característicos, etc. Pues bien, tomando estas dos terapias, tanto la que usa anticuerpos específicos como las CAR-T, se nos ocurrió el desarrollo de esta terapia conocida como STAB, que es básicamente la modificación génica de los linfocitos T, no para que expresen un CAR en superficie, sino para que secreten anticuerpos biespecíficos. Es decir, generar nosotros fábricas de anticuerpos biespecíficos in vivo dentro de los pacientes. Pues con esto el objetivo lo teníamos claro: generar esta terapia, caracterizarla in vitro e in vivo y después hacer un estudio comparativo con las células CAR para ver cuál de las dos terapias génicas puede ser mejor. Para ello, generamos a nivel génico estas estructuras, las empaquetamos en vectores lentivirales, extraemos linfocitos de pacientes sanos y los transducimos. Una vez en posesión ya de nuestras células transducidas, por una parte células STAB y por otra células CAR, es cuando empieza la caracterización in vitro. Lo primero de todo es saber si nuestras células STAB, nuestras células secretoras de anticuerpos específicos, secretan el anticuerpo. Es lo primero que tendríamos que saber. Pues por medio de Western blot y utilizando el blinatumomab, este anticuerpo que estábamos escribiendo previamente como control, vemos que nuestras células secretan algo que tiene un tamaño molecular muy similar al del blinatumomab. Es decir, que a priori parece que está secretando el anticuerpo específico. Ahora bien, ¿es funcional? Pues por medio de ELISA y por medio de citometría de flujo, vemos cómo nuestro anticuerpo específico es capaz de pegarse al CD19 de las placas de ELISA y también a únicamente las células que expresan CD19 en su superficie, que en este caso serían las NAM6. Y por medio de este experimento de aquí, que es una citometría de flujo que también describe algo muy bonito, vemos la capacidad de unión al CD3 de nuestro anticuerpo específico. Lo que estamos viendo aquí, sobre todo en esta gráfica de aquí, es si el anticuerpo está pegado en la superficie de nuestras células T, es decir, más o menos lo que aparece en la figura. Con esta citometría de flujo y el resto de ensayos, vemos cómo la célula es capaz de secretar anticuerpo específico y que este tiene funcionalidad, tanto por las dos partes de un antígeno. Siguiendo con estos estudios in vitro, por medio de microscopía confocal estudiamos la sinapsis inmunológica. Si vemos en la sinapsis que aparece arriba a la derecha, que sería la de los CAR-T, esta es un poco loca, con un montón de filamentos de actina por aquí y por allá, que bueno, esto es un problema de las terapias CAR, pero no quiere decir que sea algo malo, simplemente que no es una sinapsis canónica como la que podríamos tener con por una sinapsis a través del TCR. En cambio, con la terapia STAB, al unirse esta al CD3 y estar el CD3 en sintonía con el TCR en la superficie de las células T, la sinapsis es un poco más canónica. Con esa citometría de flujo que muestro aquí abajo, lo que medimos es la presencia de CD107 en la superficie de las células T que entran en contacto con distintos tumores. CD107 solo va a aparecer en superficie cuando la célula T se degranule, es decir, tenga potencial citotóxico para eliminar un tumor. Y como vemos, aquí un 56% de las células STAB son capaces de degranularse cuando se enfrentan a las células NAM6, que son células de linfoma linfoblástica B. Y aquí tenemos un experimento que se basa en cultivar células tumorales sobre una placa de oro. Conforme las células tumorales van progresando, la impedancia de esa placa de oro aumenta y en el espectrograma vemos cómo aumenta la impedancia si el tumor progresa. Cuando cultivamos esas células tumorales con células CAR y células STAB, lo que vemos es que ambas son capaces de controlar esa progresión tumoral a distintos ratios, no a todos, pero parece que las células STAB son capaces de controlar mejor el tumor que las células CAR
por sí mismas. Ya último estudio in vitro, lo prometo. En este utilizamos unos separadores Transwell para separar nuestras células modificadas genéticamente de células T no modificadas. Con este experimento lo que queremos ver es si la célula STAF, al secretar un anticuerpo específico, es capaz de reclutar al resto de linfocitos T y orientarlos específicamente contra el tumor. Así que cuando utilizamos estos separadores, las células en rosita van a secretar el anticuerpo específico, que es capaz de atravesar este Transwell y va a movilizar las células no modificadas genéticamente contra el tumor, que es lo que aparece en esta imagen de la derecha. Que eso no lo hace el CAR, porque el CAR, como decíamos, es la única célula capaz de eliminar tumores, pero el resto de células no se moviliza contra él. A partir de aquí pasamos a los experimentos in vivo en ratones. En este caso, utilizamos ratones NGS a que les inoculamos células CD19 positivas de leucemia linfoblástica B y luego lo vamos inoculando de forma sucesiva con terapia CAR o terapia STAB. Vemos como al día 28 las células CAR recaen en la progresión tumoral, cosa que no pasa con las células STAB. Así como que su supervivencia es mucho mejor cuando nos damos con estas células secretoras que no con las células CAR. O sea que estas son las conclusiones que podemos desgranar de esta nueva terapia. Por una parte, que nuestras células STAB secretan un anticuerpo específico funcional contra CD19 y contra CD3, que es capaz de reclutar otras células no modificadas genéticamente, que previene el relapso o la reaparición de nuevos tumores una vez la terapia se ha inoculado en los modelos in vivo. Y esto es un ejemplo de lo que se conoce en el mundillo como bench to bedside, que es básicamente del laboratorio a la clínica, porque esta terapia se ha desarrollado en 4 años y actualmente está en trámites de un ensayo clínico que se está realizando en el 12 de octubre por el Servicio de Hematología y de Inmunología. Entonces, bueno, esto es un poco la apreciación que quiero deciros, que estas terapias actualmente se están desarrollando súper rápido y que van a ir apareciendo poco a poco en los medios hospitalarios. O sea que vamos a tener que estar adaptados a todos estos entornos y estas nuevas terapias que van apareciendo. Y no es el único tratamiento STAB que tenemos en desarrollo. Ya tenemos uno también listo contra linfomas, contra leucemias de tipo T y otro contra BCMA para el tratamiento de mieloma múltiple. Y nada más.